Hoy estamos en Dafhet, empezamos el Shur en Daf Zayin Amud Bet, terminando la página, donde empieza que le llamará Gufa Amar Rav Hizda. Cuenta Rav Hizda así: Na'atz kaneh birushut hayahid, si una persona clavó un palo en un recinto privado, vezarak benach al gabav, y después desde la calle, desde un reshut arabim, arrojó un objeto y cayó encima del palo, dice Rav Hizda, afilu gavoa mea amah hayad, aunque el palo tenga una altura de 100 amot, de todas formas, la persona sería hayab por haber tirado un objeto de un recinto público a uno privado, por haber hecho una kira y una naja. Así es como nos cuenta aquí Rav Hizda. ¿Y todo eso por qué? Y de aquí le llamará mipne shereshut hayahid olat la rakia. Nos cuenta aquí Rav Hizda, lo que es el recinto privado se extiende hasta el cielo. Por lo tanto, no importa qué altura vaya a estar el palo, ya que al final todo está dentro del reshut hayahid, y este se extiende hasta el cielo. En el momento en el que la persona arroja un objeto desde la calle y cae en este recinto, automáticamente sería hayab por haber realizado esta melajá de Otzá de la que llevamos hablando desde el principio del Masejet. Ahora, Lebrá viene preguntando, Leima Rav Hizda de Amar que Revi. Podríamos decir entonces que Rav Hizda opinó como Revi. ¿Por qué? ¿Qué vemos aquí? Estamos hablando de un palo que no tiene una superficie de 4x4, ese palo que se encuentra en el Reshut hayahid. Y con todo y con eso, en el momento en el que cae el objeto, se considera que está reposando en este lugar y por lo tanto la persona quedaría hayab. ¿Qué vemos entonces? Dice Lemará, vemos de que según Rav Hizda, en un reshut hayahid, en un recinto privado, no hace falta una superficie de 4x4 para que la persona sea hayab por haber depositado algo ahí. Y esto aparentemente es lo mismo que encontramos en la opinión de Revi. ¿Dónde lo encontramos? Dice Lemará así. De Tania aprendimos una braita, Zarak venachal gabeiziz kol sheu Rebi mechayev vejamim potrim. Según lo que entiende ahora, le llamará, ¿de qué estuvo hablando la braita? Estuvo hablando la braita de una rama que se encontraba en un recinto privado y la persona se encuentra en la calle, arroja un objeto desde la calle y cae encima de esta ramita, que naturalmente tiene menos de 4x4. ¿Y qué dijo la braita? Según Rebi, la persona quedaría hayab por haber sacado un objeto de un recinto a otro. Según Jaime, la persona quedaría patur, quedaría exenta. Vemos entonces, dice la Gemara, que aparentemente Revi opinó lo mismo, que aunque este lugar tenga menos de 4x4 tefajín de superficie, de todas formas, no hace falta una superficie así en un recinto privado para que la persona sea hayab por haber depositado ahí un objeto. Entonces dice la Gemara, vemos que la opinión de Rav Hizda sigue la misma opinión que Revi, porque de esa forma entendimos la braita. Como de aquí le llamará entre paréntesis al malo bainan makom dalet al dalet. Vemos de que según la opinión de Revi no hace falta una superficie de 4x4. ¿Qué contesta le llamará? Dice le llamará así. Amar Abaye nos dijo Abaye, bireshut hayahid de kule alma lo pligue que de Rav Hizda. En verdad en un recinto privado, dice aquí Abaye, todos aceptan la opinión de Rav Hizda. O sea, no solamente Revi, sino también Jajamim. Que no hace falta una superficie de 4x4 para que el objeto cuando caiga ahí la persona va a ser hayab. No hace falta una superficie así. Ahí entonces, ¿cómo se entendería lo que estaba escrito en la braita? Sobre ese ziz, sobre esa ramita, dice Abaye, en verdad y discutieron Revi y Jaime sobre un caso totalmente diferente. ¿Cuál fue? Dice Lemarasi, Amar Abaye Birshuta, Yahid de Kulalma lo plique que te Rav Hizda. En la jaja, entonces, ¿cuál fue la discusión que hubo entre Revi y Jaime en la braita? Beilan Haomet Birshuta Yahid. Estábamos hablando en la braita de un árbol que se encontraba en un recinto privado, Venofon Hotel Irshut Arabim. Y las ramas del árbol se encuentran en el recinto público. ¿Ahora qué? Toda esa explicación que vamos a darle, la segunda explicación que trae Rashi para poder entender todo esto suguía. La persona se encuentra en la calle, Vezarak venach anofo, arrojó un objeto desde la calle y cayó en la rama del árbol, que se encontraba también en la calle. Dijimos que el tronco se encuentra en el Reshut hayahid. ¿Ahora qué? ¿Cuál fue la discusión que hubo entre Revi y Jajamim? De Revi, Saba Revi opinó Ambrinan Shdeinofo Batarikaro, dice Revi, estas ramas se consideran una extensión del tronco. Y ya que el tronco se encuentra en un Reshut hayahid, es como si la persona hubiese sacado un objeto de un recinto público a uno privado, porque al final todo el tronco del árbol se encuentra en un recinto privado. Y no me dejo llevar por las ramas, sino que me dejo llevar por el tronco. Aunque haya caído el objeto en las ramas. Y aunque las ramas no tengan una superficie de 4x4, ya dijimos que en Reshut hayahid, en un recinto privado, no hace falta una superficie así. Esa sería la opinión de Revi. Pero, de Rabbanán, Sabreja y opinaron que no. Lombrinas de no fobotericaro. Y Benjamín, no puedo decir que las ramas son una extensión del tronco, y ya que el tronco se encuentra en el Reshut hayahid, que las ramas también se consideran como parte del Reshut hayahid. Por lo tanto, la persona cuando arroja ahí el objeto no podría ser hayab por haber sacado un objeto de un recinto a otro. Esa fue la discusión que hubo entre Revi y Jaime, así como nos cuenta aquí Leemar.
Seguimos. Cuenta la Gemara Abaye, así nos dijo Abaye. Zarak kaveret lirushut harabim, si una persona arrojó a la calle una cesta de mimbre, se encontraba en un recinto privado y arroja a la calle una cesta de mimbre. Todo va a depender del tamaño. Dice Abaye así. Gvoa asara benare javashisha, si tenía una altura de 10 tefajim, pero no tiene un diámetro de 6 tefajim, en ese caso hayab. Ahí la persona sería hayab, por haber sacado un objeto de un recinto a otro. Pero Rejavashisha patur, si tiene 10 tefajim de altura y encima también tiene un diámetro de 6 tefajim, en ese caso la persona quedaría patur. ¿Por qué? Primero todo tenemos que explicar así. Sabemos que para que a un recinto se le pueda dar el nombre de recinto privado, ya dijimos que tiene que tener una medida mínima de 4x4 tefajim y una altura de paredes de 10 tefajim. Esa es la medida mínima que debe tener un recinto para que se considere un reshut hayahid. Eso es cuando estamos hablando, por ejemplo, en medidas cuadradas. Paredes de 4x4 y una altura de 10 tefajim. Ahora, ¿qué va a pasar si estamos hablando de unas paredes redondas, como por ejemplo aquí en esta cesta de mimbre que es redonda? En ese caso ya sabemos el cálculo, como lo hace aquí también Rashi. Sabemos que la diagonal sería justamente el lado más grande, o sea, el trazado más grande que podemos hacer en un cuadrado. Y si tenemos un cuadrado que sus lados miden 4, cada lado mide 4, la diagonal mediría 1,4 veces más. O sea que la diagonal de este cuadrado sería 5,6. Esa es la diagonal que tiene que entrar dentro del círculo para que se considere que tenemos una superficie de 4x4, que es la mínima para que se considere reshut hayahid. Por lo tanto, la cesta debería tener como mínimo 5,6 tefajim para que se considere un reshut hayahid, si es de que también tiene una altura de 10 tefajim. Eso es lo mínimo. Pero de todas formas, como dice Rashi, Abaye fue un poquito más lejos y dijo 6. Pero en verdad con 5,6 ya sería suficiente. En el momento en el que tienes ya este diámetro, puede entrar una superficie de 4x4 dentro. Por lo tanto, si tienes una cesta que todavía no tiene esas medidas, tiene 10 tefajim, pero todavía no tiene el diámetro de 6, no se puede considerar un recinto, es un objeto más, y ya sabemos que tirar un objeto de un recinto a otro está prohibido. La persona, si lo hizo en Shabbat, sería hayab, pero en el momento en el que cumple con estas medidas el cesto de mimbre, tiene 10 tefajim, y también tiene estos 4x4, porque tiene un diámetro de 6 tefajim, en ese caso serías patur, porque al final todo estuviste arrojando una cesta. ¿Por qué vas a ser patur? Explica Rashi que todo el hiyub que se dijo, o sea, cuando dijimos que la persona sería hayab por arrojar un objeto de un lugar a otro, eso sería solamente cuando están arrojándose objetos. Pero aquí, esta cesta se acaba de convertir en un reshut, en un recinto, y por tirar un recinto de un lugar a otro, nunca encontramos, dice Rashi, que se vaya a culpar a la persona. Por lo tanto, ya que la cesta en sí se convierta en un recinto, en ese caso la persona sería patur cuando la arroja de un recinto privado a uno público. Así como explica aquí Rashi lo que está escrito aquí en la Gemara. Nos sigue contando aquí la Gemara Raba. Raba nos dijo, afilu enarre javashisha patur. Dice Raba, aunque no tenga un diámetro de 6 tefajim, esta cesta, de todas formas, la persona quedaría patur. Que al final todo está arrojando un objeto de un recinto a otro, ¿por qué va a ser patur? Dice Raba, maitama, y efsharle krumiut shel kane, shelo ayalule mala measara. Dice Raba, sabemos que para que la persona sea hayab por haber sacado un objeto de un recinto a otro, el objeto debe caer en su totalidad en el otro recinto. Si solamente parte de él cayó, pero no todo, en ese caso la persona no sería hayab. Ahora, ¿qué dice Raba? Cuando estamos hablando de una cesta de mimbre, estoy seguro, dice Raba, que hay algunos trocitos de esta cesta que van a quedar por encima de los 10 tefajim. O sea, si estamos hablando de una cesta que mide 10 tefajim, estoy seguro que algunas partes de este cesto de mimbre van a sobresalir por encima de los 10 tefajim, aunque la medida normal serían 10. Van algunos a sobresalir y por lo tanto no tendrías todo el cesto dentro de los primeros 10 tefajim del reshut harabim, que es justamente el espacio de reshut harabim. Y ya que no todo el cesto se encuentra ahí, no sería suficiente para poder culpar a la persona. Esa fue la opinión de Raba. Abaye dice que no. Según Abaye, estos trocitos de mimbre que vayan a sobresalir no se consideran suficientemente importantes, no les doy esa importancia, es como si no estuviesen. Por lo tanto, ya que cayó todo el cesto en el recinto público en los 10 primeros tefajim, en ese caso, según Abaye, la persona sería hayab, pero según Raba no, porque también le dio importancia a esos trocitos, ya que están por encima de los 10 tefajim, que no es un lugar que ya se considere recinto público, la persona quedaría patur. Nos sigue contando aquí la Gemara. Kefa al pía
Shivau mashu hayab, shivau mechza patur. ¿Qué va a pasar si la persona le da la vuelta a la cesta, de forma en la que las paredes están dando hacia el suelo, y de esa forma la arroja hacia la calle? Aquí ya sería diferente, dice la Gemara. ¿Y cuál es la halajá? Dice la Gemara así: Shiva umashu, hasta una altura de 7 y un poquito que tenga la cesta, en ese caso hayab, la persona sería hayab por haber arrojado un objeto de un recinto a otro. Pero Shiva u mechza, cuando ya tiene más de 7 y un poquito, como por ejemplo 7 y medio, en ese caso la persona quedaría patur. ¿Por qué? Ya dijimos que los 10 primeros tefajim que hay desde el suelo del Reshut Harabim, todo ese espacio, eso es lo que se considera Reshut Harabim. Todo lo que viene por encima ya no se considera como parte del Reshut Harabim, es un mekom ptur. Si la persona llegara a depositar ahí un objeto, sería totalmente patur. Y justamente por eso nos dijo Rava que cuando parte de la cesta sobresale de los 10 primeros tefajim del Reshut Harabim, la persona quedaría patur porque no todo el objeto cayó en el recinto público. Ahora, ¿qué pasaría con este caso? Estamos hablando aquí de una cesta y de pronto la Gemara trae medidas de 7 o 7 y medio. No estamos hablando aquí de una cesta que tenga 10 y puede ser que incluso en un caso así con 7 y medio la persona vaya a quedar a patur. ¿Por qué? Aquí estamos aplicando un concepto llamado lavud. En el momento en el que tengo un espacio inferior a 3 tefajim entre una cosa y otra, como por ejemplo aquí entre las paredes del cesto y el suelo, están a menos de 3 tefajim, extiendo yo unas paredes imaginarias desde la cesta, desde donde están, hasta el suelo. Y es como si yo hubiese reposado en el suelo. Eso es justamente el concepto de lavud. Entonces, ¿qué? En el momento en el que tengo una cesta que mide, por ejemplo, hasta 7 y un poquito, por ejemplo, 7,1, y esta cesta cayó, y por ejemplo está ahora cayendo a 2,9 del suelo, en ese caso llegamos a hacer el cálculo, 2,9 más 7,1, llegamos a 10 exactos. Entonces todavía ahí la cesta estaría dentro de los 10 primeros tefajim del Reshut Harabim. Entonces hasta esa medida la persona siempre sería hayab. ¿Por qué? Porque al final todo el objeto cayó en Reshut Harabim. Pero si la cesta tiene más, por ejemplo tiene 7 y medio, en el momento en el que la cesta tiene 7 y medio, y ya empieza a caer, y todavía no llegó a tocar el suelo, pero ya está dentro de los primeros 3 tefajim, aplicamos aquí el concepto de lavud y por lo tanto, en el momento en el que tenemos lavud, podemos añadir un poquito más de tefajim a las paredes de esta cesta, esas paredes imaginarias que añadimos. Y, por ejemplo, si tenemos aquí esos 2,9 que hay entre la cesta y el suelo, añadimos esos 2,9 al 7,5, que es la altura que tiene la cesta, y ya sobrepasamos los 10 tefajim. Entonces, ya que hay parte de la cesta que está sobrepasando los 10 tefajim del suelo de Reshut Harabim, por lo tanto la persona sería patur. Ese es justamente el cálculo que llega a hacer aquí la Gemara. Ahora, eso solamente se podría hacer, todo este concepto de lavud solamente se podría aplicar cuando se le llega a dar la vuelta a la cesta. ¿Por qué? Porque para poder aplicar el concepto de lavud tenemos que estar hablando de paredes, que llegamos a extender estas paredes hacia el suelo. Pero si estuviésemos hablando de una cesta que está puesta normal, dando con su parte inferior hacia el suelo, ya que ahí no tenemos paredes, no podríamos aplicar este concepto de lavud para extender hasta el suelo estas paredes imaginarias. Esta fue entonces la opinión que trajo aquí la Gemara, pero Ravashi nos dijo afilu shiva umechza hayab, incluso que las paredes tengan una altura de 7,5, de todas formas la persona sería hayab cuando la arroja al revés. ¿Por qué? Maitama, dice Ravashi, mechitzot letohana suyot. Dice Ravashi, todo este concepto de lavud se puede aplicar solamente cuando se usa el objeto de esta forma. O sea, si la cesta se usara para ponerla así, hacia abajo, y ese sería el uso normal que se haría con ella, en ese caso, dice Ravashi, si se llega a arrojar de esta forma a la calle, podría aplicar el concepto de lavud para extender unas paredes imaginarias. Pero dice Ravashi, ¿acaso así usas la cesta? No, la cesta está para meter cosas en su interior, entonces nunca le vas a dar la vuelta, siempre va a estar con las paredes hacia arriba. Por lo tanto, dice Ravashi, aquí no se puede aplicar el concepto de lavud. Entonces, aunque tenga 7,5, de todas formas, la persona sería hayab, porque al final toda la cesta cayó dentro del Reshut Harabim, ya que no aplicamos aquí el concepto de lavud. Así como nos cuenta aquí la Gemara. Seguimos. Dice la Gemara, Amar Ula, Amud Tish'a Bireshut Harabim, Verabim Mekatfim Alav, Vezarak Venachal Gabav Hayab. Nos cuenta Ula Nalahasi. Estuvimos hablando en los shiurim pasados de objetos que se encuentran en un Reshut Harabim. Y dijimos que todo lo que esté en un Reshut Harabim, que normalmente no tenga una altura de 3 tefajim, se considera como parte del recinto público, porque la gente lo llega a pisar. Y
estuvimos hablando también de objetos que la gente normalmente no los pisa y por lo tanto no se consideran como parte del Reshut Harabim. Como por ejemplo, si tenemos unos pinchos o si tenemos un excremento, que aunque sean pequeños, de todas formas, ya que la gente no los pisa, no se consideran como parte de la calle. Entonces, vimos esos dos casos, en los que tenemos un objeto que mide menos de 3 tefajim, que puede considerarse parte del recinto público porque la gente los pisa, y objetos que no, porque la gente no los llega a pisar. Ahora, ¿qué va a pasar si tenemos un objeto mucho más alto? Como por ejemplo aquí tenemos un palo que mide 9 tefajim, una columna de 9 tefajim en el Reshut Harabim. La gente no pisa esa columna, pero de todas formas usa esa columna para colocarse bien la carga que llega encima. O sea, descansa un poquito, se coloca bien la carga y sigue caminando. Entonces, un amud así, una columna que mide exactamente 9 tefajim, nos cuenta aquí Ula que esta se considera como parte del Reshut Harabim. Por lo tanto, si una persona se encuentra en la calle y arroja un objeto 4 amot de donde se encuentra y cae encima de esta columna, la persona sería hayab por haber arrojado 4 amot un objeto en el Reshut Harabim, porque también esa columna se considera parte del Reshut Harabim, ya que la gente lo usa. Así es como nos cuenta aquí Ula. Vamos a verlo adentro. Amar Ula, amud tisha bireshut harabim, verabim mekatfim alav, y la gente se apoya en él para colocarse bien la carga. Vezarak benachal gabab, y la persona arroja el objeto y cayó sobre este amud. En ese caso hayab, la persona sería hayab maitama. ¿Por qué? Dice Ula así, y eso lo dijimos solamente con 9 tefajim, ni más ni menos. ¿Y por qué? Pajot mishlosha, si tuviese menos de 3 tefajim, en ese caso nos cuenta Ula, mitras dársele rabim, ya que tiene menos de 3 tefajim, en ese caso, la gente lo llega a pisar pasando por el Reshut Harabim, se considera como parte del Reshut Harabim, y seguro que si una persona llega a tirar un objeto y cae ahí, seguro que también sería hayab por haber arrojado un objeto 4 amot en Reshut Harabim. Ahora, mishlosha beatisha, de 3 a 9, no se puede considerar parte del Reshut Harabim. ¿Por qué no? Porque lo midres dársela, la gente no lo pisa, velo katufe mekatfi, pero tampoco lo usan para apoyarse con él, con la carga, porque es muy bajo. Pero tisha, cuando ya tiene 9 tefajim, ahí vadai mekatfim ilavei, ahí seguro que se apoyan en él para colocarse bien la carga. Pero eso solamente podría ser si estamos hablando de 9 tefajim exactos, ni menos, como acabamos de hablar ahora, ni más. Porque en el momento en el que tienes más, por ejemplo, tienes 10 tefajim de altura, aquí ya estás sobrepasando lo que es la zona del Reshut Harabim. Como ya dijimos que el espacio del Reshut Harabim se extiende solamente a 10 tefajim. Si ya pasas por encima, esto ya se considera un mekom ptur, un lugar donde no se aplicarían aquí las prohibiciones de Hotzaen Shabbat. Así es como nos cuenta aquí Ula. Cuéntale, Amara, que Amarle a Abaye le Rabbi Yosef, le vino preguntando a Abaye a Rabbi Yosef, Gumamai, ¿qué pasaría con un agujero con las mismas medidas, un pozo así, en Reshut Harabim? O sea, hasta ahora, cuando estuvimos hablando de la Salahot, sobre un recinto privado, sabemos muy bien que en los ejemplos que nos dio la Gemara, como una breita que íbamos hacia varios shiurim, se pusieron 2 ejemplos, uno de un pozo, uno de un muro, los dos con las mismas medidas, y los dos se consideran Reshut Hayahid, como por ejemplo, un pozo que tenga 4x4 y 10 tefajim de profundidad se considera Reshut Hayahid. Así también un muro con las mismas dimensiones, 4x4 y 10 tefajim de altura, se considera Reshut Hayahid. Ahora, le viene preguntando a Abaye Rabbi Yosef, ahora que acabamos de aprender que un muro con 9 tefajim de altura, esta columna de 9 tefajim de altura, se considera como parte de la calle, ¿qué pasaría en el caso opuesto, con un pozo que mide lo mismo, 9 tefajim? ¿Acaso también este pozo lo considera como parte del Reshut Harabim? Porque a veces la gente lo usa para guardar ahí sus objetos. ¿O no? Eso es lo que le viene preguntando a Abaye Rabbi Yosef. Gumamai. A Marlí le contesta a Rabbi Yosef, vejen guma. La misma alajá también fue dicha para el pozo, ese pozo que mide 9 tefajim. Raba Amar, pero Raba dijo que no. Begumalo. En un pozo no se aplicaría la misma ley. En un pozo no se puede considerar, dice Raba, como parte de la calle, sino que se consideraría un carmelit. ¿Por qué? Dice Raba, maitama, tashmish al yedeat hak, los mei tashmish. Dice Raba, el uso que hace la gente de un pozo así, no es un uso que lo hacen con mucha facilidad. O sea, tienen que esforzarse en agacharse y en guardar ahí las cosas, y tampoco es tan cómodo. Entonces, un uso que se llega a hacer con dificultad de algo que se encuentra en Reshut Harabim no se puede considerar como parte de la calle. Si es un uso que se hace con facilidad, como por ejemplo el muro, esa columna de la que estuvimos hablando, esa puede considerarse parte de la calle aunque tenga 9 tefajim de altura. Pero el pozo, ya que el uso que se llega a hacer de él es un uso que se hace con dificultad,
Dice Raba, un uso así no es suficiente para darle el nombre de Reshut Harabim. Así como nos cuenta aquí Raba. La Gemara viene haciéndole varias preguntas a Raba. Y empieza la Gemara preguntando así. Eitibe Raba davar matna le Raba. Le viene preguntando Raba davar matna a Raba. Haitaku patom unachat birshut harabim. Gvoa sarou rejavar ba. Está escrito en la Braita así. Si la persona tenía su cesta en la calle en un Reshut Harabim y tenía 10 tefajim de altura, urrejavar ba y una superficie de 4x4, en ese caso, en metal telim, nos cuenta la Braita, no se podría transportar lo mitojal de Reshut Harabim, ni de ella, hacia la calle, o sea, sacar un objeto de la cesta y dejarlo en la calle, velomi Reshut Harabim, una toja, y tampoco desde la calle hacia la cesta, porque la cesta se considera un Reshut Hayahid, un recinto privado, y estaría prohibido traspasar de un recinto a otro. Arapajot miken, si la cesta tiene medidas inferiores, o sea, tiene menos de 10 tefajim, o tiene menos de 4 tefajim de ancho, en ese caso, metal telim se podría traspasar de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque esta cesta ya no se considera un recinto privado. Que a lo mejor podríamos preguntar que se considera un carmelit, porque si tiene 4x4 y tiene menos de 10, se considera carmelit y estaría también prohibido sacar de un carmelit a un recinto público. Rashi ya sintió esa pregunta y la resuelve. Y dice así, toda esta tacaná de Jajamim de establecer un nuevo recinto llamado Carmelit fue solamente para inmuebles. Solamente sobre ellos se dijo que cuando tienen ciertas medidas que no cumplen con los requisitos ni de Reshut Harabim ni de Reshut Hayahid, que se consideren Carmelit. Pero cuando estamos hablando de objetos que no llegan a la medida de un recinto privado, seguro que no lo considero un Carmelit. Así es como dice Rashi. Por lo tanto, esta cesta, si tiene menos de 10 tefajim de altura, aunque tenga 4x4, no lo puedo considerar ni siquiera carmelit, y por lo tanto podría sacar de ella a la calle y no habría ningún problema, tal y como me dice aquí la Braita. Ahora que dice la Braita al final, Vejen Beguma, lo mismo también se aplicó para el pozo. ¿Qué significa? Y de Lemara Mailav, seguramente. Lo que me quiso decir la Braita al final, Vejen Beguma, que lo mismo se aplicó para el pozo. Mailav a Seifa. Seguramente la Braita también se estaba refiriendo al último caso, o sea, al caso en el que la cesta tenía menos de 10 tefajim. Entonces, ¿cómo haría yo la comparación? Diría que al igual que encontramos con la cesta que cuando tiene menos de 10 tefajim se considera como parte de la calle, por lo tanto estaría permitido transportar de un lugar a otro, así también sería lo que me quiso decir la Braita con el pozo, que cuando tiene menos de 10 tefajim, como por ejemplo 9, se consideraría parte de la calle del Reshut Harabim. Entonces dice la Gemara, aquí tenemos una pregunta, dice Rabada en contra de Raba. ¿Por qué? Raba nos dijo que cuando este pozo tiene 9 tefajim, no puede considerarse como parte del Reshut Harabim. Fíjate que según lo que se entiende de la Braita, se puede considerar este pozo de 9 tefajim como parte del Reshut Harabim. ¿Qué contesta la Gemara? Lo a Reisha. En verdad podría decirte que cuando la Braita me dijo Vejen Beguma, que lo mismo se aplicó también para el pozo, no se refería al último caso que me trajo del cesto, sino se refería al primero. ¿Cuál? Cuando tiene 4x4 y cuando tiene 10. ¿Qué? Me dijo la Braita que cuando tiene todas estas medidas el cesto se considera un Reshut Hayahid, un recinto privado, y me dijo la Braita al final, y eso mismo también se dijo sobre el pozo, cuando tiene una profundidad de 10 y tiene paredes de 4x4, una superficie de 4x4, en ese caso se aplicó la ley y se considera un recinto privado y estaría prohibido sacar del pozo hacia la calle. Eso es de lo que estuvo hablando la Braita, pero la Braita nunca mencionó un pozo que vaya a tener menos de 10 tefajim para que traigamos una pregunta en contra de Raba. Seguimos. Cuéntale, Mara, que Eitivei, Rabada le sigue haciendo otra pregunta más a Raba. ¿Y de dónde le viene preguntando? Le viene preguntando de una Braita que encontramos sobre Eruveit Humim. ¿Qué significa? Sabemos que en Shabbat la persona solamente puede caminar 2000 amot desde ese lugar donde esté asentando. O sea, si se encuentra, por ejemplo, en su casa, en la ciudad, en ese caso empiezan los 2000 amot, ¿desde dónde? Desde la frontera, desde el límite de la ciudad. De ahí tendría 2000 amot, un radio de 2000 amot a cualquier lado donde podría ir caminando, pero no podría caminar más. Ahora, ¿qué va a pasar si la persona, por ejemplo, quiere ir a visitar a alguien y sabe que ese alguien se encuentra a más de 2000 amot, por ejemplo, a 3000 amot, y quiere ir a visitarle en Shabbat? En ese caso, hay una forma en la que la persona pueda seguir caminando otros 2000 amot adicionales desde su casa y no habrá ningún problema. ¿Cómo? La persona debe cambiar su lugar de asentamiento. Hasta ahora el lugar de asentamiento era su casa y desde aquí comienza un radio de 2000 amot. La persona puede hacer un lugar nuevo de asentamiento donde va a estar asentando este Shabbat que se encuentre a 2000 amot desde su casa.
Entonces podrá caminar desde su casa perfectamente hasta ese lugar en Shabbat, y de aquí empieza un radio de 2000 amot para que se pueda seguir extendiendo, por ejemplo, hacia el norte, otros 2000 amot más. ¿Qué tiene que hacer? Dijeron que tiene que hacer un eruveit jumin. Tiene que poner una comida que le sirva para 2 seudot, o sea, una cantidad de comida que le sirva para 2 comidas, que está obligado a comer en Shabbat. En el momento en el que pone toda esta cantidad de comida ahí, es un eruveit jumin que funciona para que la persona pueda seguir caminando otros 2000 amot adicionales. Es un nuevo lugar de asentamiento. Puede pasar perfectamente que la persona vaya a fijar su lugar de asentamiento en un sitio y vaya a depositar la comida en un sitio totalmente diferente. No habría ningún problema mientras pueda recoger esa comida en Shabbat y comérsela en su lugar de asentamiento. Por ejemplo, si la persona fijó que el Reshut Arabim, en este punto exacto de la calle, este va a ser su lugar de asentamiento, y depositó la comida al lado, en ese caso, ya que en Shabbat podría recoger la comida donde se encuentra, porque también se encuentra en la calle, podría comérsela en su lugar de asentamiento, no habría ningún problema porque no estaría incumpliendo ninguna prohibición de Shabbat. En ese caso, el eruv tiene efecto. Pero, si por ejemplo la persona fijó que su lugar de asentamiento vaya a ser la calle, y depositó la comida en un recinto privado, ya que en Shabbat no va a poder comerse esa comida, porque no la va a poder sacar de esa casa para comérsela en la mitad de la calle donde era su lugar de asentamiento, en ese caso, su eruv que hizo no funcionó. Es una condición que encontramos en Eruveit Jumin. Ahora, la Braita dice así, Nitkaven lishbot birshut arabim, si la persona quiso hacer su lugar de descanso en Shabbat, su lugar de asentamiento en la mitad de la calle, veinia jerubo bebor, y dejó su eruv dentro de un pozo, dice la Braita así, le mala me asarat fajim, si estaba por encima de los 10 tefajim, eruv, su eruv tiene efecto. Le mata me asarat fajim, pero si está por debajo de los 10 tefajim, en ese caso, en eruv, su eruv no llega a tener efecto. Así como dice la Braita. Ahora, ¿cómo se podría entender? Dice la Marasi, hey gidame. ¿A qué estaba refiriendo la Braita cuando me dijo que está por encima, por debajo de 10 tefajim? Dice la Marasi, y leima bebor de itbeasara. Si en verdad estábamos hablando de un pozo que tenía 10 tefajim o más, como por ejemplo que tenía 15 tefajim de profundidad, y cuando la Braita me dijo que la comida se encontraba a menos o a más de 10 tefajim, ¿qué significa? Como dice aquí le llamará ulemala de dalai ve utvei, ulemata de tatai ve utvei, y cuando la Braita me dijo que la comida estaba por encima o por debajo de los 10 tefajim, ¿a qué se refiere? Que la comida estaba colgando y estaba o por encima de los 10 tefajim o por debajo de los 10 tefajim, pero el pozo en sí tiene una profundidad de 10 tefajim o más. Dice le amará, si ese fue el caso de la Braita, ¿qué me importa que la comida se encuentre a menos o a más de 10 tefajim? Al final de todo, ya que este pozo tiene una profundidad de tefajim, se convierte en un recinto privado. Y todo su espacio interior, por encima, por debajo de 10 tefajim, todo se considera un recinto privado. Y le estaría siempre prohibido a la persona sacar su alimento de este pozo para comérselo en la calle, porque es donde estaba asentándose. Entonces dice la Amará, si este fue el caso, la Braita debería prohibirme siempre sacar el alimento, y eso no fue lo que me dijo la Braita, como dice aquí la Amará. Mal y le malo, mal y le mata, ¿qué importa dónde se vaya a encontrar el alimento? Al final de todo, Hube Makomejat, él se encuentra en un lugar, en Reshut Arabim, y su Erub se encuentra en otro recinto diferente, en un recinto privado. Ela. Por eso deberíamos decir el alab, bebor de led beasara. Seguramente, cuando me dijo la Braita que estaba por encima, por debajo de tefajim, ¿a qué se refiere? Seguramente estaba refiriendo a pozos diferentes. Y me dijo la Braita así, si estamos hablando de un pozo que tiene 10 tefajim, en ese caso su eruv no tiene efecto. ¿Por qué? Porque él se encuentra en un recinto público y su alimento se encuentra en un recinto privado, que es el pozo que tiene una profundidad de tefajim. Pero, dijo la Braita, si él se encuentra en la calle y dejó su comida en un pozo que tiene 9 tefajim, menos de 10, en ese caso su eruv tiene efecto. ¿Por qué? Porque ese pozo también se considera como parte de la calle y podría sacar perfectamente la comida del pozo y comérsela en su punto donde estaba ahí, reposando en Shabbat. Esa es la prueba que trae aquí Lemara. ¿Qué vemos entonces? De Lemara, fíjate, que un pozo que tiene 9 tefajim se considera como parte de la calle. Y esto va totalmente en contra de la opinión de Raba, porque según Raba, un pozo así con 9 tefajim, ya que el uso que se hace con él no es muy cómodo para la gente, no podría considerarse como parte del Reshut Arabim. Vamos a verlo. Entonces dice Lemarasi, el alaf bordelet beasara. Seguramente la Braita está hablando de un pozo que tiene menos de 10 tefajim, como por ejemplo 9. Vekatan erubo erub, y estaba escrito que el erub que hizo la persona llega a tener efecto. Alma, vemos de aquí, dice Lemará, que tashmish aliedat hakshmei tashmish. Vemos entonces de esta Braita que un uso que se llega a hacer, aunque se haga a duras penas, de todas formas, también se considera un uso suficiente para considerar este recinto como parte del recinto público. Y esto va totalmente
totalmente en contra de lo que dijo Rava. Cuéntale a Emara que Zimni Meshanelei. Dice la Emara que Rava tenía dos respuestas. Hay veces que daba una respuesta para hacer esta pregunta y hay veces que daba otra. ¿Cuáles eran las dos respuestas de Rava? Dice la Emara así. Zimni Meshanelei, a veces decía así, que en verdad la Braita estaba hablando en un caso en el que Huber Ubobe Carmelit, él, su lugar de asentamiento, y el alimento se encontraban en un Carmelit, no en Reshut Arabim, como hemos pensado hasta ahora, sino en un Carmelit. O sea, el pozo con 9 tefajim, ya dijimos de que según Rava se considera un Carmelit. ¿Por qué? Tiene menos de 10 tefajim, pero tiene 4x4, por lo tanto se considera Carmelit. Y la persona también fijó su lugar de asentamiento en un Carmelit, como por ejemplo un valle abierto con campos, que ya dijimos anteriormente que se considera Carmelit. Entonces, en un caso así, ya que la persona tendría que sacar la comida de un Carmelit y comérselo también en un Carmelit, aquí no habría ningún problema de hacerlo en Shabbat. Por lo tanto, nos dijo la Braita que su eruv llegaría a tener efecto. ¿A que está escrito en la Braita? Que la persona fijó su lugar de asentamiento en un recinto público y no está escrito Carmelit. Y dice Rava, no, como dice aquí la Emara, ve a Maikal la resulta bien. ¿Por qué llamó la Braita a este recinto un recinto público y no la llamó Carmelit? Si en verdad ese era el caso. Le fichená resulta yajit solamente para diferenciártelo de un recinto privado. O sea, como explica Rashi, te viene a enseñar la Braita así. Si estuviésemos hablando de un caso en el que la persona fijó su lugar de asentamiento en un recinto privado y nos encontramos con un pozo que tiene incluso 10 tefajim de profundidad, ahí no habría ningún problema. No habría ningún problema de que su eruv vaya a tener efecto. ¿Por qué? Porque al final de todo, él fijó su lugar de asentamiento en un recinto privado y el pozo también se considera un recinto privado. Ahí ya no habría ningún problema, pero dice la Braita, en el momento en el que no estamos hablando de un recinto privado, como por ejemplo un Carmelit, por eso lo llamó Restuarim, para diferenciarte del recinto privado, en el momento en el que no estamos hablando de un recinto así como por ejemplo el Carmelit, aquí ya habría un problema si el pozo tiene una profundidad de 10. ¿Por qué? Si el pozo tiene una profundidad de 10 y tú quieres fijar tu lugar de asentamiento en un Carmelit, en ese caso no podrías sacar tu alimento del pozo para comerte en el Carmelit porque está prohibido transportar de un lugar a otro y por lo tanto ese eruv no llegaría a tener efecto. Solamente cuando tiene menos de 10 tefajim, como por ejemplo cuando tiene 9, ahí el pozo también se considera Carmelit y por lo tanto ya que estaría permitido sacarle el alimento del pozo para comértelo fuera, en ese caso tu eruv llegaría a tener efecto. Esa es la primera respuesta que daba Rava. Vezimni meshanelei, otras veces Rava contestaba así, que Reshut Arabim, en verdad la persona se encontraba en Reshut Arabim, pero ve eruvó be Carmelit, el eruv, como dijimos, se encontraba ¿dónde? En un Carmelit, como acabamos de explicar ahora, que un pozo que tiene 9 tefajim y tiene 4x4, según Rava, no se considera Reshut Arabim, sino que se considera Carmelit. Ah, que si ese fue el caso de la Braita, ¿cómo se podría entender entonces que el eruv vaya a tener efecto? Si en verdad no podría sacar en Shabbat el alimento que se encuentra en el Carmelit hacia la calle, que ese es su lugar de asentamiento. Y de Rava, la Braita sigue la opinión de Rebi. ¿Y qué encontramos? Dice la Amara, si ve Rebi, de Amara, así nos dijo Rebi, Kol davar shehu mishum shvut, lo gazru alav ben hashmashot. Dice Rava así. Sabemos que para que el eruv pueda llegar a tener efecto, la persona tiene que poder sacar la comida desde el lugar donde la depositó para poder comérsela en Shabbat en ese lugar de asentamiento. Esa fue la condición que mencionamos anteriormente. Si la persona no puede sacar la comida de ahí, el eruv no llega a tener efecto. ¿Ahora qué? Esa condición sabemos que se dijo sobre qué momento exacto, sobre el Ben Hashemashot. O sea, si la persona, justo cuando está entrando Shabbat, en el momento del crepúsculo, el que no sabemos si todavía es noche o si es de día, y desde ese momento ya se santificó el día del Shabbat. Si en ese momento la persona no puede sacar la comida desde el lugar donde se encuentra para comérsela en su lugar de asentamiento, en ese caso el eruv que hizo no tiene efecto. Si la puede sacar, en ese caso tendría efecto. Ahora, en ese momento también, en el que se llega a santificar el día del Shabbat en Ben Hashemashot, en ese mismo momento ya estaría prohibido, por el temor a de que haya entrado Shabbat, estaría ya prohibido transportar de un recinto a otro. Pero hay una diferencia entre los recintos prohibidos de la Torá y un recinto que fue solamente establecido por Jajamim. Entre los recintos de la Torá, desde ese momento ya estaría prohibido transportar de un lugar a otro, pero transportar, por ejemplo, de un recinto de la Torá, como por ejemplo un recinto público, hacia un Carmelit, que fue un recinto establecido por Jajamim, en ese momento no establecieron Jajamim que vaya a estar prohibido. Solamente durante el Shabbat, Jajamim prohibieron que se vaya a transportar de un lugar a otro, incluso con ese recinto que ellos establecieron, pero en Ben Hashemashot no decretaron Jajamim que vaya a aplicarse tal prohibición.
Esa fue la opinión de Revi. Por lo tanto, dice la Gemara, aquí, ya que toda la condición depende que la persona pueda sacar ese alimento Ben Hashemashot, y Ben Hashemashot sí que puede sacar el alimento de un carmelit hacia la calle, porque en ese momento no se aplicó la prohibición de Jamim, entonces el Eruv que hizo tiene efecto, dice Raba. Por lo tanto, no habría ningún problema que con un pozo así la persona pueda depositar ahí la comida y su Eruv vaya a funcionar para Shabbat, aunque tenga solamente 9 tefajim. Esa sería la respuesta de Raba. Nos sigue contando aquí Raba. Dice Raba, con estas respuestas que te acabo de dar, no pienses que te estoy solamente dando cualquier respuesta para callarte, sino que en verdad te voy a demostrar que así es, que mi opinión es la verdadera, que un uso que se llega a hacer en un Reshut Arabim, aunque se haga a duras penas, aunque se haga con dificultad, de todas formas se considera un uso suficiente también para considerar esta parte también como parte del recinto público, como por ejemplo un pozo que tiene 9 tefajim. Te voy a demostrar que así es, que un uso así, aunque no se haga con facilidad, de todas formas también se consideraría parte del recinto público. ¿Y cuál es la prueba? Dice Raba así, de Tnan aprendimos una Mishnah más adelante, Imhaya rekek maim ureshut arabim mealechet bo. Si tenemos un charco en la mitad de la calle y la gente va pasando por ahí, este charco también tiene sus medidas, como veremos de inmediato. Nos cuenta aquí la Mishnah, Hazorek letoja arba amot hayab. Una persona que vaya a arrojar en la mitad de la calle un objeto, 4 amot, y caiga en el charco, la persona sería hayab por haber arrojado 4 amot, un objeto en un recinto público, aunque haya caído en el charco. Ahora, nos sigue contando aquí la Mishnah, Bekama hurrekek maim. ¿A qué se le considera un charco de agua para que forme parte de la calle? Para que en el momento en el que caiga el objeto la persona vaya a ser hayab. Dice la Mishnah así, Pajot me asarat fajim. Debe medir menos de 10 tefajim, o sea, tiene que tener menos de 10 tefajim de profundidad. Si tiene menos de 10 tefajim, nos cuenta entonces la Mishnah que ya se consideraría este charco como parte de la calle. Por lo tanto, en el momento en el que cae un objeto, automáticamente la persona quedaría hayab, si es de que hubo una trayectoria de 4 amot. Nos sigue contando la Mishnah al final. Urrekek maim shereshut arabim mealechet bo. Un charco así de agua, que la gente va pasando por él. Hazorek le tojó arba amot hayab. Una persona que vaya a arrojar ahí un objeto desde 4 amot sería hayab. Aparentemente la Mishnah repite la misma alajá 2 veces, al principio y al final. ¿Y por qué? Como dice que le llamará así, Bishle marrekek rekek treizim, le dice Rabasi, entiendo yo que la Mishnah te repita la alajá sobre el charco en sí, decirte de que estamos hablando de un charco y que se considera parte de la calle. ¿Por qué te lo tuvo que decir 2 veces? Dice Raba, porque had bimota hamav had bimota kshamim. La Mishnah te quiso enseñar que este charco se considera parte de la calle, no importa si es en los días de verano o en los días de invierno, porque dice Raba así, Utzrija. La Mishnah me tuvo que enseñar la halajá sobre los 2 casos, a decirme de que el charco, no importa si es en verano o invierno, siempre se considera parte de la calle. Porque si solamente me hubiese enseñado uno de los 2, podría haber pensado que en el otro caso no se consideraría parte de la calle. Porque dice Raba así, de Yashmuinan bimota jamás, y la Mishnah solamente me hubiese dicho que el charco se considera parte de la calle. En los días de verano hubiese dicho, ahí, ¿por qué se considera parte de la calle? David de Inshel le en Afshayu, la gente se quiere refrescar en verano y por lo tanto también pasa por ahí, por el charco, y por lo tanto se considera parte de la calle. Avalimota Kshami me malo, pero en los días de invierno, que no se aplica esa razón, entonces podría pensar que el charco no se considera parte de la calle. Veías muy nambibota kshamim, y si la Mishnah solamente hubiese mencionado un charco en los días de invierno, hubiese dicho que ahí se considera parte de la calle porque Agav de mitanef mikre veinajit. Diría yo que ya que la gente de todas formas se va a ensuciar por el barro que hay, ¿qué le importa si entra en un charco también? Eso es en invierno, y por lo tanto en invierno este charco podría considerarse como parte de la calle. Avalimota jamaló. Pero en los días de verano que la gente no se quiere ensuciar, hubiese pensado que el charco no se considera como parte de la calle. Por eso dice Rabat Tzrija. Por eso la Mishnah me tuvo que enseñar que este charco, no importa si es en verano o en invierno, se considera parte de la calle. Por eso mencionó 2 veces la palabra charco. Pero dice Raba, ¿para qué me tuvo que mencionar la Mishnah 2 veces la palabra que la gente pasa por él? O sea, estuvimos hablando de un charco que la gente pasa caminando por él. ¿Para qué me tuvo que decir 2 veces la Mishnah que la gente camina por él? Con que me lo diga una sola vez al principio sería suficiente. Que siempre estamos hablando de un charco así, que la gente pasa por él. Como dice que le llamará el ahiluch treizim nelamali. El alab, dice Raba, seguramente la Mishnah te lo repitió para enseñarte esto. El alab shmamina, hiluch al yedeat hak shmei hiluch, tashmish al yedeat hak lo shmei tashmish shmamina. Dice Raba, seguramente la Mishnah cuando te escribió el hiluch 2 veces,
el andado que llega a hacer la gente por este pozo. Cuando te lo menciono dos veces, ¿para qué fue? Para decirte que solamente un andado que se llega a hacer por la calle con dificultad, solamente un andado así se considera un andado, para considerar eso también como parte de la calle, pero un uso que se llega a hacer con dificultad, como por ejemplo de un pozo, esto no se considera parte de la calle. Por eso la Mishnah te repitió dos veces este concepto de andar, que solamente el hecho de andar, aunque sea con dificultad que lo hace la gente, se considera de todas formas parte de la calle, pero un uso como por ejemplo del pozo, a duras penas cuando se hace con dificultad no se consideraría parte de la calle. Seguramente es eso, dice Raba, lo que me vino a enseñar la Mishnah, y dice Raba así, Shema Mishnah, seguramente eso es lo que me vino a enseñar. Por lo tanto, de aquí dice Raba, tenemos una prueba para aprender que este pozo que tiene 9 tefajim, ya que el uso que llega a hacer la gente con él no es tan cómodo para la gente, lo hace con dificultad, no se podría considerar este pozo como parte del Reshut Arabim. Esa es la prueba que nos trajo Raba de la Mishnah. Seguimos. Una alajá más que nos cuenta aquí le llamará, Ama Rabiuda nos dijo Rabiuda así, Haizirza de Kanei, un paquete de juncos que la persona lo va moviendo en la calle. ¿Cómo lo va haciendo? En el momento en el que la persona tiene que levantar un paquete entero de juncos, ¿cómo lo podría hacer? Tiene que ir levantando una punta, tirarla hacia adelante, para que de esa forma caiga esta nueva punta que elevó al suelo y después siga levantando la otra punta. Y de esa forma va moviendo poco a poco este paquete de juncos en la calle. Si esta persona, nos cuenta aquí le llamará, llega a transportar de esta forma los juncos en la calle, a lo largo de 4 amot, sería patur. ¿Por qué? Sabemos que para que la persona sea hayab por haber transportado un objeto de un lugar a otro, 4 amot en Reshut Arabim, debe levantarlo de un lugar y depositarlo en otro. Y cuando lo levanta, debe levantarlo por completo. Pero aquí, cuando está levantando este paquete, no lo levantó por completo, porque cuando levanta una punta, la otra todavía está reposando en su lugar. Y cuando levanta la segunda punta, la primera ya está reposando en su lugar. Entonces nunca levantó el objeto por completo. Y ya que nunca lo levantó por completo, no hubo una akirá para después culparle por haber depositado de nuevo el objeto. Así como nos cuenta el Emara, vamos a leerlo dentro. Dice el Emara así. Ama Rabiuda, si nos dijo Rabiuda, Haizirza de can este paquete de juncos, Rama bezakfe, y la persona lo va levantando y así lo va moviendo poco a poco en la calle. Lo me hayev, no sería hayab, ad de akarle, hasta que no vaya a levantar por completo. Solamente cuando lo levantó por completo, ahí sería hayab. Sería interesante añadir aquí lo que dice el Tosafot. Dice en el Tosafot, eso solamente se dijo con un objeto así, en el que voy levantando parte de él y la otra parte se quedó pegada al suelo. Pero, dice el Tosafot, por ejemplo, si la persona llega a arrastrar todo el objeto en Reshut Arabim y lo arrastró 4 amot, aunque no lo haya levantado de su lugar, de todas formas, ya que lo movió todo de su lugar por completo, porque ninguna parte se quedó donde estaba reposando en un principio, en ese caso la persona también sería hayab por haber transportado un objeto 4 amot en Reshut Arabim. Así también, dice el Tosafot, una persona, por ejemplo, que lleva una rueda, o como dice el Tosafot, va rodando un javit, un barril en Reshut Arabim, ahí también la persona sería hayab, porque se va moviendo constantemente y se considera como que siempre la está levantando de su lugar. No se parece esto al caso en el que la persona tiene que ir moviendo poco a poco los juncos, que aquí cuando levantas una parte, la otra todavía está pegada al suelo y no es de que rueda automático. Entonces, cuando no rueda automático, como por ejemplo el caso de los juncos, ahí la persona sería patur, pero cuando rueda automático, como por ejemplo en el caso de un barril o una rueda, en esos casos la persona sería hayab por haber transportado 4 amot este objeto en Reshut Arabim. Hasta aquí llegamos hoy.